El ritmo es todavía más lento, ¿no? Parece mentira, pero no es lo mismo que estar en el salón. Sí. Pero bueno, pues ni modo. Creo que ustedes también lo ven, ¿no? ¿Lo ven o lo sufren? Como quiera que sea. Mm. Pues espero que con eso quede claro, Campos. Sí. Muy bien. Entonces, ya son las 3 de la tarde. Vamos a, vamos a empezar. Este, ¿Dudas? Ahí está el final del teorema del día de ayer. ¿Alguna duda de lo que se ha visto de la demostración del significado del teorema? Preguntas, comentarios. ¿Todo está claro y transparente? Muy Hola, bien. profe, buenas tardes. Dígame, Carmona, ¿quiere preguntar algo? Y yo sí, bueno, es que es con respecto a la tarea, profe. Mm. ¿Qué pasó? Si le soy sincero, Ajá. la verdad, entendí muy poco el tema. La tarea 6 es sobre las integrales y en el primer ejercicio, bueno, realmente no entendí el tema de integrales. Traté de leerlo incluso con otros libros, pero a mí en lo personal sí se Le me acabo de complicó. contestar a Campos Belmont esa pregunta. Ya se los había dicho. Cuando haya una tarea cuyo tema no ha sido cubierto por el profesor, esa tarea se posterga a una clase después de que el profesor haya visto el tema en clase. ¿Estamos de acuerdo, Sí, profe. Carbona? Sí, sí. Entonces, usted mandó la tarea. No, 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 no la he mandado. Ok. Entonces, no la tiene que mandar. Pronto termino este tema y tal vez el lunes ya. Tal vez el lunes no. Tal vez el lunes termine la parte de condiciones de Cauchy-Riemann porque quiero ver consecuencias sobre física, geometría. Y eso me parece importante, puesto que esto es un curso en donde una parte fundamental son las aplicaciones a cierta ciencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo que ver aplicaciones. Eso eso es fundamental. Y yo creo que el miércoles en una semana ya estamos viendo integración. Entonces, para el viernes, ¿qué es el viernes 30? El viernes 30 ya se podría entregar esa tarea, Carmona. ¿Sí está claro? Muchas gracias, profesor. Entonces, y repito brevemente lo que le dije a Campos. Sí, me siento obligado a entregar desde el primer día las tareas en la planeación. ¿Por qué? Porque si la gente conoce por lo menos parcialmente a qué le tira cuando se lleva el curso, un curso conmigo. Si van a estar muy difíciles, va a estar muy complicado, y cada quien toma la decisión que crea conveniente tomar. Dos, no hay duda de cuáles son los problemas, aunque sí la fecha de entrega queda supeditada al ritmo al que se vaya en un curso. Ustedes son alumnos inscritos en una universidad donde, para bien o para mal, los, los periodos de clases son trimestrales. Yo hice mi licenciatura en la UAMI y sé lo que significa. Usualmente este curso se da en otras universidades en un periodo que es de un semestre. Aquí son 11 semanas. El material ya se dieron cuenta, no, no está libre de sus secretos, y darlo como una serie de recetas, yo me niego. Esto no es un curso para formar operarios de una máquina que produce eh, eh, bebidas este,
azucaradas. Hay gente que va a hacer ciencia en la que cualquier área que resulte y necesiten aprender a variable compleja y el rigor de las matemáticas. Entonces, eso hace que todo sea a un ritmo el que tenga que ser, Carmona. ¿Estamos de acuerdo? No sé Sí, si, profe, gracias. ni modo, la vida no es la vida es un teorema, pero no es un teorema determinístico, es un teorema probabilístico. Entonces, es el precio que se paga, ¿no? Me gustaría poder ir al ritmo que marca la planeación, pero hacerlo sería, este, no enseñar las cosas como creo que se deben enseñar. Entonces, espero que eso le conteste la pregunta, Carmona. Y aquí es mi obligación explicar todos los secretos de estas integrales. ¿Ok? No le toca a usted, Milet. Ese es mi trabajo. Pero bueno, dejando esa parte, que es algo así como medio burocrático. Ahora sí, variable compleja, ¿qué es a lo que venimos? Lo demás es lo de menos. ¿Qué onda? ¿Alguna duda respecto al teorema, de la demostración, de lo que significa? ¿Algo que no esté claro? Tabá. No, profe, no tengo ninguna duda. Gracias. Todo está completamente diáfano. No sé que sea diáfano, pero Claro, así todo está completamente claro, sin ninguna duda. Muy bien, Taba, qué buena onda. Eso quiere decir que todo lo que yo no pueda contestar, usted me lo va a responder, ¿sale? esperemos que sí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver qué implicaciones tiene. Implicaciones que si venimos a hacer las cosas de la mejor manera que podamos llevarlas a cabo, tenemos que contestar un montón de preguntas que ya tenemos enfrente y algunas que todavía no tenemos. Una de ellas es en aquel ejemplo en donde se cumplía Cauchy-Riemann, pero era obvio que porque lo hice explícitamente, que la derivada no existe. Ese lo hicimos para calcular en el 0,0. ¿Se acuerdan? ¿Sí lo recuerdan ese ejemplo? ¿Qué onda? ¿Está Sí, claro? profe. ¿Sí lo recuerdan? Entonces vamos a verlo. Vamos a recordar, porque dejar las cosas, si una pregunta se nos ocurre y no la contestamos, nos estamos haciendo tontos. Entonces, ¿por qué en f de z, si recuerdan, tenía esta cara? Era, creo que el cuadrado, ¿no? Cauchy-Riemann, recuerden, C-R significa Cauchy-Riemann, se cumple. Ya en función de lo que, en función de lo que hemos estudiado, podemos dar una respuesta que no sea una descripción. Fíjense que el ejemplo, cuando lo hice, era un ejemplo ilustrativo. Se los dije en el momento en que hicimos los cálculos, justificando el por qué esa función. Y sin embargo, estábamos nada más, habíamos recorrido solo una parte del camino que este sencillo problema nos muestra, porque todavía queda flotando la pregunta. Ok, lo que yo hice fue una descripción, describí que la derivada no existe, describí que las condiciones de Cauchy-Riemann no se violentan, se cumplen, pero eso no explica por qué no existe la derivada. Y el teorema que acabamos de ver hace eh, hace 2 días, da la respuesta. Entonces,
Aquí va la respuesta, quiero que les quede claro. Respuesta. No se trata nada más de hacer un ejemplo y tirarlo a la basura. Eso no es sacarle jugo al tiempo que le dedicamos a aprender. Hay que tratar de plantear el mayor número posible de preguntas. Y fíjense que lo que voy a hacer es, en estos instantes, voy a recordar lo que hicimos. Voy a calcular la parcial de U respecto de Y. Voy a recordar nada más lo que era la función U. Fíjense. Para el ejemplo, y si alguien no entiende, esta es semana 8, ya es bastante, ya van 2/3 de la distancia que hay que recorrer. Entonces, si alguien no entiende, por favor, pregunte. Para el ejemplo en cuestión, revísenlo. Se tiene que, vamos ahora sí a entender, no a describir, que la parte real de la función f de z, si lo recuerdan, es x al cubo. Me dicen si me estoy equivocando, 3xy cuadrado sobre x cuadrado menos y cuadrada. Muy bien, hasta ahí todo está correcto. Y fíjense cómo, además, lo voy a hacer de boleto. La parcial de U respecto de Y en el punto 0,0. Ojo, el álgebra la hace cualquiera. El chiste es qué demonios aprendo de un álgebra tan sencilla. ¿Cómo se define eso? Eso es el límite. Es la derivada respecto de Y en el punto 0,0. Cuando Y tiende a 0. De U de 0,Y menos U de 0,0 sobre Y. Ahora, si recuerdan lo que hicimos. Espérense, es que aquí me faltó. Esto es si z es diferente de 0 y es 0 si z es 0. Arriba en la función, ¿no? Esta era la función cuando z es diferente de 0 y es 0 cuando z es 0. Nada más porque no puse la información completa. Nada más la parte no trivial. Entonces lo pongo aquí. Fíjense que esto es el límite cuando y tiende a 0. Y lo que está arriba, la parte real en el 0,0 por las condiciones que definen la función es un 0. Le pongo el signo menos. Y la función evaluada cuando la x es 0, creo que de aquí se dan cuenta, es un 0. Entonces, la derivada evaluada en 0 de la U respecto de y es un 0. Y fíjense lo que va a pasar ahora. Ahora voy a tomar la expresión que está aquí. Y fíjense en lo siguiente. Voy a agarrarme, tomemos una cosa es que la derivada exista. Esto prueba. El penúltimo renglón. El penúltimo renglón prueba que la derivada en 0 existe de la U respecto de Y. Está bien. En realidad existen las derivadas de la U y de la B respecto de X y de la U y de la V respecto de Y. Está bien. En el 0,0. Pero aquí pasa algo curioso. Fíjense.
Tomemos X igual a Y. Y ahora voy a analizar el siguiente límite. El límite cuando X tiende a 0. El límite cuando X tiende a 0 de X cúbica menos 3X Y cuadrada espérenme, es que aquí ya estoy metiendo la pata. Tengo que derivar esta. Y ahora calculo la derivada de la U respecto de Y. Lo hice el día lunes o el viernes de la semana pasada. Y me da este resultado. Claro, esto es cuando X cuadrada más Y cuadrada es igual a 0. Claro, no estoy calculando la derivada en el origen de coordenadas. Pero voy a analizar cómo... ¿Es 8x cúbica? Sí, es 8x cúbica por Y, todo dividido entre el cuadrado de ¿quién? De X cuadrada más Y cuadrada. Lo único que tiene que hacer, y es bueno que lo haga, señorita Villalobos. Villalobos, es calcular la derivada respecto de Y de esto que está aquí. Ah, sí, sí, ya lo vi. ¿Ya lo vio? Sí, hágalo y que no esté yo acá alucinando. Y ahora me voy a acercar al 0. Fíjense que eso es válido para todo punto que no sea el origen de coordenadas. Fíjense que el día lunes que terminé este ejemplo, antes de pasar al teorema de la diferenciabilidad de funciones de variable compleja, hice el cálculo de la derivada usando una expresión medio curiosa. Alguien me podría decir, no, ¿por qué no uso esta expresión? Y la razón es la siguiente, porque esta expresión no es válida cuando estoy en el origen de coordenadas y yo necesito la función evaluarla en el origen de coordenadas y ese es un 0. Entonces, por eso lo calculé usando este límite. Ahora, en el último renglón, fíjense que estoy pidiendo que esté yo fuera del origen de coordenadas. Está bien, es un punto que no coincide con el origen de coordenadas, el que ustedes quieran. Pero ahora voy a hacer lo siguiente, voy a seguir arriba. Me voy a acercar al origen de coordenadas por, fíjense, la siguiente curva. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora sí, no quiere pintar. Este no quiere pintar, lo pasamos. Sea X igual a Y. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En U de Y igual a menos 8, X cúbica por Y sobre X cuadrada más Y cuadrada, todo al cuadrado. Voy a ver si el límite existe de esta última igualdad cuando la X y la Y se van simultáneamente a 0. ¿Cómo se van a ir? ¿A lo largo de qué trayectoria? A lo largo de una recta que pasa a 45 grados por el origen de coordenadas, que es la recta X igual a Y. Fíjense que entonces lo que tengo es lo siguiente. Esto implica que el límite cuando X tiende a 0 y X es igual a Y, lo pongo ahí entre paréntesis, de menos 8X cúbica Y
X cuadrada. Fíjense lo que pasa. Acuérdense el cero que tengo en el fondo del pizarrón, que fue el valor de la derivada evaluada en cero, exactamente en cero. Esto es igual. Déjenme otra vez irme del otro lado del pizarrón. Esto es igual a lo siguiente, fíjense. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0, y lo pongo aquí con la condición x igual a y. De lo siguiente, fíjense, es menos 8x a la cuarta por 2x al cuadrado. Al cuadrado. Pero esto es igual al límite cuando x tiende a 0. Ya desapareció el de que x sea igual a y de menos 8x a la cuarta sobre 4x a la cuarta. Y esto es menos 2. Pero menos 2 no es igual a 0. Esto quiere decir que la derivada, es decir, esto implica lo siguiente, es decir, el límite cuando x tiende a 0 con x diferente igual a y de u de y x, y no es igual al valor de esa derivada en el origen. Y eso lo que implica es que la dichosa derivada de la u respecto de y no es una función continua en el origen de coordenadas. Y si recuerdan, el teorema para la existencia de la derivada de la función compleja, no de la u y de la u y la v son parte de una función en un espacio muy diferente, en un campo muy diferente, perdón, en el campo de los números complejos. Y ahí, el que yo ponga una i implica condiciones adicionales. No es tan inofensivo el poner nada más la i. Y entonces, ahora sí ya no estoy describiendo, estoy explicando. Esto implica u de y no es continua en 0,0. Esa es la condición. Se violenta una condición del teorema. Y como el teorema implica las condiciones de necesidad y suficiencia para que exista la derivada de la función compleja, no de la u ni de la v, de la función compleja. Entonces, por eso, este ejemplo que vimos no es diferenciable en el 0,0. Solo satisface las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí está claro esto que estamos haciendo? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo está claro, señorita Villalobos? Sí, por ahora sí. Por ahora sí. Sí le quedó claro. Porque el satisfacer Cauchy-Riemann no implica la existencia de la derivada. Hay que pedir que las funciones, las 4 derivadas, las 4 sean continuas en el punto en donde usted quiere calcular la presunta derivada. Y todas tienen que ser continuas. Con una, como es aquí, que no satisfaga, y a todo se fue la mano. Fíjense que si nos vamos por la curva y igual a 0, o sea, si yo me acerco por el eje puramente imaginario, esa derivada es un 0. Está bien, qué buena onda, pero tiene que ser a lo largo de cualquier trayectoria. Y si yo encuentro uno en donde no se cumpla,
la existencia de este límite, ya la derivada no, la derivada de la función compleja se tiene que desechar. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas hasta aquí antes de pasar a hacer algunos ejemplos que nos indiquen qué rayos tenemos? ¿Todo está claro y transparente? Muy bien. ¡Qué buena onda! Ya que ¿cómo se llama? Lo están comprendiendo los ejemplos, les resultarán, pan comido. Entonces, y vamos a estar empleando lo que aprendimos sobre continuidad de polinomios para dar de manera bastante rápida la respuesta a de si una función es derivable o no y por qué. Tratando de poner sobre la mesa los argumentos de la manera más explícita posible. Ejemplo, fíjense, lo que yo quiero saber es lo siguiente. Sea f de z, esta es mi función es 3, Profe, la cámara. es 3x al cubo menos 3x y cuadrada. Esto es el papel de la U más i que multiplica a 3x cuadrada por y menos y cúbica. Y lo que quiero yo es ver si existe la derivada. Es como pregunta, ¿es f de z derivable? Fíjense que ya la separación con la parte de variable real ya es más fuerte, porque aquí hay que satisfacer condiciones que no existen en variable real. Por ejemplo, las condiciones de Cauchy-Riemann. Fíjense que voy a empezar a escribir hacia arriba. Ahí va. Vamos a calcular las derivadas de la U y de la V, tanto respecto de X como de Y. Y vamos a ver si la primera condición se satisface Cauchy-Riemann. Fíjense que la derivada de U respecto de X en cualquier punto es 6. Es 3. No, 3 por 3, 9, ¿verdad? Es 9x cuadrada menos 3y cuadrada. La derivada de U respecto de la Y es menos 6x. La derivada de la UP respecto de X no es otra cosa, es la derivada de la U respecto de X, es 6xy, ajá, y la derivada de la UP respecto de Y no es otra cosa que menos 3x cuadrada, no, más 3x cuadrada menos 3y cuadrada. Muy bien. Para que exista f de z, se deben cumplir dos condiciones, Cauchy-Riemann y la continuidad de esas cuatro derivadas en el punto en donde ustedes estén analizando la presunta existencia de la derivada. Fíjense que u de x tiene que ser igual a b de y. Para este caso,
solo se va a cumplir, se cumple la condición. Sí, 9x cuadrada menos 3y cuadrada es igual a 3x cuadrada menos 3y cuadrada. Creo que se percatan que esto solo se puede cumplir si la x es un 0. Porque para cualquier otro número tendríamos que 9 tendría que ser igual a 3 y eso no tiene sentido. Entonces, cuando mucho, la derivada existiría en el origen. La segunda condición es que u de y sea igual a menos b de x. Para este caso tenemos que es menos 6xy. Tiene que ser, es la u de y, igual a menos 6xy. Ahí no tengo ningún problema. En principio, una de las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann, que es la última que acabo de escribir, no presenta restricción alguna, pero la primera sí. La derivada, cuando existe, porque ese es, acuérdense, me falta todo ver qué onda con la continuidad de las derivadas. Aquí no he terminado. La derivada que quede claro el tiempo verbal que voy a usar para el verbo poder. Podría existir. Solo si x es igual a 0 sobre el eje imaginario. Ahora, la continuidad de las derivadas. Hijo, podríamos meternos en una bronca. Si empiezo a usar toda la herramienta de epsilons y deltas, no estaría, eso me estaría permitido. Yo puedo hacer el análisis y podría yo llegar a la conclusión que ahorita voy a llegar de manera mucho más expedita y sin sufrir tanto con el álgebra. Fíjense. Profe, ahí dice sobre el eje imaginario. Sí, porque la x tiene que ser 0. Entonces tiene que ser el eje imaginario, Villalobos. ¿Sí está claro? Sí. Ya quiere pintar otra vez. Voy a usar otra vez el negro. Este rato no quiere pintar. Entonces, fíjense que ahora la continuidad, no se les olvide, hay que probar. Ya vimos que un candidato para la existencia es el conjunto de puntos que coinciden con el eje imaginario. Está bien. Muy bien. Pero eso no es toda la historia. Debemos de probar que en todo punto hay las 4 derivadas que tenemos son continuas. La continuidad, ahora sí, la continuidad de u de x, u de y, b de x y v de y está. Ahora, garantizada, está garantizada. Voy a subir la cámara antes de seguir escribiendo hasta abajo y volverla a bajar. Quiero que vean el primer renglón. El primer renglón. Díganme, esas 4 derivadas, ¿qué tipo de funciones son? Son polinomios. Ajá. Son polinomios en 2 variables, x y y independientes. ¿Y cómo son los polinomios? Sabemos que son continuos.
Entonces, puedo hacer el análisis usando deltas y epsilon. ¡Qué buena onda! Probaría que soy bien trabajador y también corroboraría que soy bastante corto de entendedera, que intelectualmente no soy muy abusado, que soy muy trabajador, porque garantizada por el hecho de que las cuatro funciones son polinomios. Muy bien. Entonces, es el primer ejemplo que hago. Hace rato, era un ejemplo donde no se cumplía que fuera diferenciable. Como terminé el ejercicio que inicié el día lunes. El día viernes, en realidad, que terminé apenas el día lunes. Aquí es el primer ejemplo donde con este teorema estoy probando donde la función tiene derivadas y solo es sobre el eje imaginario, porque ahí se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann y ahí las cuatro derivadas son continuas. En otras palabras, la función solo es diferenciable sobre el eje imaginario. Cualquier otro punto en donde ustedes no se encuentren en el eje imaginario, aun cuando, fíjense que la función que escogí es un polinomio en la parte real y un polinomio en la parte imaginaria. Y uno diría, los polinomios son todos diferenciables. No, 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 no. Si están en variable real, la afirmación es correcta. Si están en variable compleja, ¿me van a perdonar? La respuesta es, no me vengan a mí a querer vender terrenos en la luna. Hagan el cálculo. Entonces, la conclusión para este ejemplo, fíjense, es la siguiente. Y es una señal de alerta. Hace algunas semanas todo parecía una repetición de un curso de variable compleja. Y les pregunté, ¿no les parece que esto está siendo aburrido? Y por ahí me dijo, sí, parece que es una repetición. Ya vimos que no. F de z tiene derivada. Y con rojo únicamente uy, qué buena onda. Sobre puntos en el eje imaginario. Muy bien. Antes de seguir, voy a definir los conceptos de función analítica. ¿Cuándo rayos se dice que una función en variable compleja es analítica? Y también, ¿cuándo se dice que una función es entera en variable compleja? Entonces, presten por favor, atención. Se dice definición. Van a ser dos definiciones. Y ahorita voy a aplicar estas definiciones para para el ejemplo que acabamos de hacer y diremos si es analítica o no. Fíjense. Sea f una función que va de un subconjunto de los complejos en los complejos y z0 un punto que está en el conjunto dominio. Entonces, se dice que f de z es analítica en
Z igual a Z0. Si pasan dos cosas, fíjense, si y solo si se cumplen dos condiciones. Existe la primera condición. Existe un epsilon mayor que 0, tal que f' de z existe, y ahorita explico mi notación, tal que la derivada existe en ¿dónde? En una vecindad, la raya ahorita la explico, de tamaño epsilon 0, con centro en Z0. Esta notación lo que quiere decir es el siguiente conjunto de números complejos. Esto que está aquí es el conjunto de todos los números complejos tales que la distancia entre ellos y Z0 es mayor o igual a 0 y estrictamente menor a epsilon. Al que quiere decir que si este es el punto en cuestión, déjenme hacer aquí un dibujo antes de... ¿Sí se ve ese color? Este es el eje real de Z, este es el eje imaginario de Z, y por aquí está el punto. Déjenme ver si este está más, un color menos pálido. No, miren, este sí se ve bien. Voy a usar este. Quiere decir, fíjense que esto está muy gacho, ¿no? Pero esto es un círculo. Para que quede claro, voy a poner lo que representa geométricamente esto que está aquí, que está metido en la parte de la definición de la analiticidad de una función. Quiere decir que la derivada de la función debe de existir no solo en el punto Z0. Y este conjunto son todos los números complejos en el interior del círculo de radio epsilon y centro en Z0. Eso es lo que quiere decir esta notación. Le pongo la raya arriba porque quiere decir que el 0 también está permitido. Cuando no ponga la raya arriba, quiere decir que lo que voy a tener es la desigualdad. Con la raya arriba va a implicar que el 0 es menor. Igual el Z puede ser Z0. Si le quito, si lo vuelvo estrictamente, que el 0 es estrictamente menor que esto, estoy descartando el centro del círculo, pero aquí está permitido. Entonces, esta es la idea de analiticidad. ¿Cuándo? Si f de z es derivable. Es derivable en todo el plano complejo. Se dice que es entera. Entonces, cuando se oye hablar de una
función que es entera y estamos en variable compleja, eso es lo que quiere decir, estrictamente hablando, es que la función tiene derivadas en todo el plano complejo. Que no importa el tamaño de la vecindad, no importa el punto donde escojan este círculo y qué tan grande, qué tan chico hagan el radio. En cualquier elección que hagan ustedes, en todos los puntos en el interior de este círculo, la derivada va a existir. ¿Qué tiene que ver esto con el ejemplo que acabamos de hacer? Lo voy a poner tal cual, ya no voy a, ya voy a usar un lenguaje un poquito más sofisticado. Ya voy a no siempre estar hablando sobre si la derivada existe. Yo me voy a preguntar en qué puntos las funciones que esté yo analizando son analíticas. Y si alguna función de las que hagamos aquí mención son funciones enteras o no. Fíjense que entonces, para nuestro ejemplo, y lo voy a poner como una afirmación y la pregunta, esta afirmación va a ser una pregunta para todos ustedes y me la van a tener que contestar porque nadie me ha dicho, nadie me ha planteado ninguna pregunta respecto de lo que hemos visto. Entonces, para nuestro último ejemplo. Profesor, ¿podría decir cuál es, bueno, qué dice ahí cuando definió la vecindad? Es que no alcanzo a ver lo último. Sí, dice, son todos los números complejos en el interior del círculo de radio epsilon y centro en z subíndice 0. Es lo que dice. No, en arriba, lo que está entre paréntesis. ¿Aquí? Sí, ahí. Lo voy a volver a escribir, lo voy a hacer más grande buen día. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Lo voy a poner. Es una B con una raya arriba. Un subíndice epsilon. El subíndice epsilon está hablando del radio del círculo en cuestión. El círculo tiene su centro en Z0. Por eso puse 3 rayas. Este es un conjunto de números complejos. ¿Cuáles son? Z. Cuando pongo esto estoy diciendo, tu conjunto está formado por números complejos. Pero no cualquier número complejo tiene derecho a pertenecer a él. ¿Cuáles son? Son aquellos que se encuentran a una distancia entre 0, el punto Z0 pertenece al conjunto de cuestión, y estrictamente menor al epsilon que me dieron. Creo que se percatan, en realidad, dibujen un círculo, el origen el centro del círculo pertenece al conjunto, y quienes no están en ese conjunto comienzan con los puntos que están en el perímetro del círculo y todo lo que está fuera del círculo. Esos no pertenecen a este conjunto. ¿Sí quedó claro? Buen día. Sí, profesor, gracias. Ahora, y esto es mi afirmación, y es una pregunta para todos, ¿sí? Para nuestro último ejemplo, fíjense lo que voy a escribir. Es obvio, lo subrayo un montón de veces, que f de z, y lo pongo, no es analítica en ningún punto del plano. Y quiero que me expliquen de dónde rayos saco yo
Dejen borrar el resto. Aquí está mi borrador. ¿De dónde rayos saco yo? Porque a lo mejor ya estoy dando muestras de daño cerebral profundo. Quiero que me ayuden a ver si necesito que me recluyan en un psiquiátrico o si todavía estoy razonando. ¿Cómo rayos me atrevo yo a decir que la función, que el último ejemplo que hicimos, no es analítica en ningún punto? Escucho. Es una pregunta para todos, no es para alguien en particular. Quiere decir que si alguien no entendió, me tiene que decir que no comprende la pregunta. Quien se quede callado me debe de poder contestar. Entonces, piénsenlo 10 segundos, 15 segundos. Yo sé, tiene que ser por el hecho de que la epsilon tiene que ser forzosamente positiva y como nuestra f de z es diferenciable solo sobre el eje imaginario, no puede ser analítica. ¿Pero por qué? Aquí está bien. Aquí tengo el plano. ¿Quién fue? ¿Taba? Sí. ¿Usted Taba? Sí. Está bien. Me va a disculpar, pero a mí no me llega mucha agua al tinaco. Entonces quiero que me lo explique paso por paso. Ok, este es el eje imaginario, eso sí lo entiendo. Y después me paro en un punto en el eje imaginario, de forma arbitraria. Este es mi Z0. Así es. ¿Cómo sé que no es analítica en ningún punto? Por la definición de que es analítica exige que exista una vecindad Ya la pinté. Exacto. ¿Y? Entonces, cualquier punto que no sea Z0 va a estar fuera del eje imaginario. No, cualquier punto Bueno, no. bueno, solamente los que están Eso arriba sí, y abajo. eso sí, ya me iba a hacer ya me iba a hacer que pegara yo el grito en el cielo. Entonces sí, ahí Hay dos sí. puntos. Claro, existen una infinidad de puntos. No importa en dónde se paran del eje imaginario. Y no importa qué tan chico hagan el épsilon. Siempre va a haber puntos interiores al círculo que no van a pertenecer al eje imaginario. Y en consecuencia la función ahí no es diferenciable y en consecuencia la función no puede ser analítica. Ese es el argumento. ¿Quedó completamente claro a señorita Ruiz Mérida? No mucho, profe. No mucho. Que eso de no mucho, es así como Solo si, lo último que dijo me confundió un poco. sí, Lo último. eso de no mucho suena como así poco, ¿no? Fíjese, voy a exagerar. Es como si nuestra imaginación, nos ayuda a poder, comprender las cosas si lo usamos de manera correcta. ¿Ve este círculo que está bien pequeño? ¿Por qué Sí. voy a hacer lo siguiente? Yo puedo usar un microscopio virtual en donde lo que hago es agrandarlo, porque yo lo puedo hacer. Estoy cambiando la escala de todo. Esto es, fíjese, esa recta corresponde al eje imaginario. Y ahora voy a dibujar, exagerando, el círculo. Fíjese, este es el radio del círculo. Ahora revise, señorita Ruiz Mérida, la definición. Usted me lo va a decir, fíjese, revise la definición de función analítica. La función es analítica en un punto, no solo cuando la derivada existe en el punto en cuestión. Aquí el punto en cuestión es el centro del círculo. Tiene que existir en todos los puntos que son interiores al círculo. Quiere decir que si usted descarta el perímetro del círculo, todos los puntos que están adentro del círculo, ahí, para que la función sea analítica, debe de existir la derivada. ¿Sí comprende eso, Ruiz Mérida? Sí. ¿Sí o no? Es que no. Sí, profe. Ahora, dígame, ¿a poco aquí la función es derivable? ¿No quedamos que solo existe la derivada
cuando estamos sobre el eje imaginario? ¿Este punto, señorita Ruiz Mérida, pertenece al eje imaginario? No, Entonces, ¿aquí la función es derivable? no, Haga más pequeño el círculo. Ok, por acá va a existir este punto. ¿A poco ese punto está sobre el eje imaginario? no. La historia se repite, lo hace todavía más pequeño. Fíjese que no importa qué tan pequeño lo haga, siempre va a haber puntos en el interior del círculo que no están sobre el eje imaginario. Y como no están sobre el eje imaginario, y es el único subconjunto de los complejos en donde las derivadas existen, entonces, para cualquier círculo cuyo centro se encuentre en el eje imaginario, va a haber una infinidad de puntos en donde la función interiores a ese círculo, en donde la función no es derivable y por lo tanto no puede ser analítica en ningún punto del campo de los complejos. Si agarró la onda, metítelo, Mérida, Ruiz Mérida, y pregunte. En este momento pregunte, haga que me gane mi salario, señorita. Sí, ya quedó claro, profe. ¿Quedó claro? Quiere decir, Gracias. para que sea analítica en un punto, deben de poder ustedes encontrar por lo menos un círculo en donde en el interior de ese círculo la derivada exista. Si ustedes no pueden encontrar ese círculo, no importa, si lo voy haciendo más pequeño, fíjense, no me escapo de la no existencia de las, ¿cómo se llama? De la no existencia de las dichosas derivadas. La función no puede ser analítica. El que sea derivable en un punto no implica que la función sea analítica. Y para que sea entera, la función debe ser analítica en todo punto del plano complejo. Fíjense cómo estoy imponiendo condiciones que cada vez son más duras. ¿Sí? El que exista la derivada en un punto no implica que sea analítica. Debe ser analítica en una infinidad de puntos en torno al Z0. Pero además, aquí esta función es analítica en una infinidad de puntos, pero no es cualquier tipo de conjunto. Es en el interior de un círculo. Muy bien. Eso está correcto. Y el que sea entera quiere decir que tiene que ser analítica en todo punto del plano complejo. Hasta ahorita, fíjense que así lo comencé con estos ejemplos, porque luego a uno le comienzan a enseñar ejemplos en donde las funciones no solo son analíticas, son enteras. Y uno podría quedarse con la impresión de que ese es el comportamiento, digamos, típico de las funciones en variable compleja. Y no, no es cierto. Comienzo con lo que es más usual, encontrar funciones que no existe la derivada. Y que el segundo ejemplo es que cuando existe, ni siquiera es analítica, existe solo en un cacho bastante pequeño comparado con el plano complejo. ¿Sí quedó claro este ejemplo? ¿Qué pasó? ¿Dudas? ¿No? No, profe. ¿Para todos está claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Está comprendiendo, señorita Jiménez? Sí, profesor. Ok. Recuerden, conectarse 3 horas, 3 veces a la semana, 2 horas, y no preguntar las dudas está medio cuestionable, ¿no? Desde una perspectiva de cómo están usando su tiempo. Entonces, les repito, si algo no entienden, para eso nos estamos viendo lunes, miércoles y viernes, para aprender. Ahora voy a agarrarme otro tipo de función y vamos no solo a preguntarnos si es derivable y dónde es derivable, nos vamos a preguntar ahora si es analítica y dónde es analítica. Y por último, la condición más dura, más restrictiva,
si la función es una función entera. Y vamos a comenzar con algunas funciones que ya habíamos visto. Por ejemplo, la función, vamos a ver. Vamos a ver las funciones. Para empezar, las funciones. ¿Qué quieren? Seno y coseno. Vamos a ver. Recuerden, ¿cómo definimos las funciones, tanto las trigonométricas planas como las trigonométricas hiperbólicas? Lo hicimos a través de las exponenciales. Este que está aquí, siendo coseno de z, recuerden, e a la iz más e a la menos iz sobre 2. Si recuerdan, así definimos, déjenme ponerle las 3 rayas para enfatizar el hecho de que es una definición mapeada, una definición que no es otra cosa que, ¿de dónde la saco? Esta definición, lo dije, pero lo vuelvo a repetir, la saqué de la expresión de Euler, e a la ix y x, es un número puramente real. Lo puedes poner como coseno de x más y seno de x. Y de ahí, ahora sí entiendo por qué se define esto que está aquí, de esta manera. Porque me permite recuperar el caso de la expresión de Euler cuando la z es puramente real. Pero cuando la z, si z es x más y, yo necesito entender si estos bichos algebraicos son ahora tipos que tienen derivadas. A lo mejor no la tienen. Ya vimos que algo tan sencillo como es la función z conjugado, al demonio, ni siquiera pasa la primera prueba. La primera prueba es satisfacer las condiciones de Cauchy-Riemann. Y esa ni siquiera esa pasa. Ni siquiera nos tenemos ya que preocupar por la existencia de la continuidad de las derivadas. La primera prueba no la pasa. Vamos a ver qué onda. Vamos a ponerlo, coseno de z, según esta definición, es e a la ix menos y más e a la menos ix menos y sobre 2. Déjenme ver, voy por ir si me da negativo. Está bien. Y entonces, ahora sí lo voy a poner en términos de las funciones u y de las funciones v. Muy bien, el primer cuate es e a la menos y. ¿De dónde lo saco? Ya habíamos visto, lo probé. Fíjense que no estoy haciendo nada que yo no haya demostrado. Demostré que la exponencial de la suma de dos números complejos es el producto de las exponenciales. Por eso hice esa álgebra que en algún momento puede parecer aburrida o árida, porque ya lo entendí. Sé que es para cualquier número complejo, en particular cuando el número complejo tiene parte tiene parte real nula, y cuando el segundo número complejo tiene parte imaginaria nula. Este número complejo que está aquí es, y ya sé que e a la x es coseno de x más y seno de x. Muy bien. La segunda parte es más e a la y. Y ahora es coseno de menos x más y seno. Ahorita lo simplifico, usamos las propiedades que conocemos desde la secundaria, de las funciones trigonométricas planas. Y ahora sí lo puedo poner de la siguiente forma, fíjense. Voy a poner la parte que es puramente
puramente real. Y ya puedo empezar a simplificar. Es e a la z, perdón, e a la y más e a la menos y, todo eso multiplicado por coseno de x. Y luego viene más y tengo e a la menos y, porque es positivo. Como la función seno es impar, me queda menos e a la menos y, más e a la menos e a la y, y todo multiplicado por el seno de x. Muy bien. Y aquí cierro el paréntesis grande. Creo que se percatan que esto que tengo aquí me queda como el seno, no, el coseno hiperbólico. Es el coseno hiperbólico. Creo que en algún momento lo hice. El coseno hiperbólico de y veces el coseno hiperbólico de x menos, por este menos que está aquí, ahí la torre, menos y veces seno hiperbólico de y seno de x. Y ahora sí, esto es un... Profe, ¿podría volverlo a leer ahorita? Los dos últimos renglones. Es que no se ve muy bien. Ahí. No se ve muy bien. Así. Es más e a la y, abro un paréntesis grande, coseno de menos x, más y seno de menos x, cierro el paréntesis que acabo de abrir y cierro el paréntesis grande que está acá. ¿Sí lo ven? Grandote lo cierro aquí. Y eso Sí. es igual. Ahora factorizo todo en función de las funciones trigonométricas. Me queda e a la y más e a la menos y, todo eso multiplicado por coseno de x. Luego más y veces, abro un paréntesis, e a la menos y menos e a la y, cierro el paréntesis y todo eso multiplicado por el seno de x, que es este que está aquí. Y eso es igual al coseno hiperbólico de y por coseno de x menos y veces el seno hiperbólico de la y por el seno de x. Y eso tiene que ser igual a la u más y veces la v. ¿Estamos de acuerdo? Villalobos. Sí. Ahora empiezo a ver qué onda con empiezo a ver qué onda con el primer filtro. ¿Cuál es el primer filtro? ¿Se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann? Pues vamos a ver cuáles son. Fíjense que la derivada de u respecto de x no es otra cosa que el coseno hiperbólico de y, un signo menos, porque la derivada del coseno es el seno. La derivada de la u respecto de y es el seno hiperbólico de y por coseno de x. Muy bien. Y abajo, pero los voy a poner al revés. Voy a poner primero la derivada respecto de y de la v. La derivada de la v respecto de y es, por este signo menos que está aquí, es menos coseno hiperbólico de y seno de x. ¡Uy, qué buena onda! ¿Cuánto vale la derivada de la v respecto de x? La derivada de la v respecto de x no es otra cosa que... Profe, ¿puede bajar la cámara? Sí, no es otra cosa que menos seno hiperbólico de y por coseno de x. Fíjense que la derivada de u respecto de x es exactamente igual a la derivada de la v respecto de y. La primera de las dos condiciones de Riemann. Y la segunda es que la derivada de la u respecto de la y, claro, es menos la derivada de la v respecto de la x. Quiere decir
sí cumplen. Cauchy y Riemann. Y repito, no he probado ni siquiera he probado algo tan sencillo como si es derivable en algún punto. Fíjense que aquí es x, el par x como y puede ser cualquier punto del plano complejo. No he probado otra cosa que la satisfacción de las condiciones de Cauchy y Riemann. Pero lo que resta es ahora el comportamiento de las 4 derivadas que acabo de escribir. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué pasó? ¿Eso va para todos? ¿Qué pasó? ¿Qué aprendieron en sus cursos de variable real? ¿Cómo es la función coseno? Siempre es continua y es periódica. Hay algo más todavía, es derivable. ¿Y la función seno? Bueno, sí es derivable en cualquier punto. ¿Y la función seno? También lo mismo. ¿Y los cosenos y senos hiperbólicos? Ah, no, ahí sí ya ¿Seguro? no También. sé. No, pero sí son lo mismo. Son lo mismo. Son Pero, derivables continuos. sí. Son derivables con esto. Estoy diciendo que son continuos. Para todo punto en R. Quiere decir que para todo punto en Y, para cualquier valor de X, es lo que quiero decir. Y si las derivadas involucran productos de cosenos hiperbólicos, senos hiperbólicos o cualquier otra mafufa combinación, quiere decir que las 4 derivadas son productos de funciones continuas, porque existen las segundas derivadas. La derivada de la derivada de la primera derivada de la primera derivada existe. Eso quiere decir que la primera derivada es continua. ¿Sí quedó claro el argumento? ¿Quedó claro, Franco Torres? Entonces, continúo arriba. Y entonces, mismo, señor Franco Torres, voy a escribir yo mientras lo escribo. Me dice, fíjese cuál es la pregunta que le voy a hacer. ¿Cuál es la afirmación más fuerte que puede usted hacer respecto de este ejemplo que estamos haciendo? Es decir, todas las derivadas son continuas para todo X y Y en el campo de los reales. Porque ahí, fíjense cómo las derivadas de la U y de la V son simples funciones que van de R2 en R. Entonces, no tengo por qué hablar del plano complejo ahí. Entonces, con esto que acaba usted de afirmar que comprende, señor Franco Torres, ¿cuál es la afirmación más fuerte que puede hacer de este ejemplo que estamos resolviendo? En cuanto a sus condiciones de diferenciabilidad. Que es una función entera, ¿no? A ver, no lo entiendo. Es una función entera, ¿no? ¿Qué me está diciendo? ¿Es entera o no es entera? Es entera. Ok. Fíjense. Coseno de Z es entera. Qué buena onda. Esto ya es este es un primer ejemplo. Este es un primer ejemplo en donde
la función parece que se comporta como con una decencia que las otras dos, pues nomás no, pero fíjense qué pasa si hago un pequeño cambio. A ver, pero antes de seguir con otro ejemplo, está claro este ejemplo, esto que acabamos de analizar, ¿alguien no lo entendió? Preguntas para todos, señorita Villalobos, Carmona, Ruiz Mérida, Franco Torres, Jiménez, Taba, Buen Día y Campos Belmont. ¿Está claro este ejemplo? ¿Está claro por qué es una función entera? No presenta ninguna patología como los otros dos casos que analizamos. ¿Alguien no entendió? ¿Está todo claro? Sí, profe, sí está claro. Ahora, simple y sencillamente, porque yo quiero ver si este es un comportamiento usual, el que sean enteras. Fíjense, otro ejemplo. Antes de pasar a ver el teorema en términos de, ¿cómo se llama? En términos de dichosas, en su formulación polar. Fíjense, ahora me voy a agarrar una función aparentemente muy simple. Fíjense cómo E a la menos Y es derivable y es continua, por lo tanto es continua. Es más, es una función en donde tiene derivadas de cualquier orden. Las funciones coseno y las funciones seno tienen también derivadas del orden que a ustedes se les pegue la gana. Parece que si yo pongo aquí el número i, eso no tiene ningún chiste. Las propiedades se siguen heredando. Los padres, y le van a heredar a el hijo o la hija, es la función f de z. Sus propiedades, vamos a ver que no. Fíjense que esto es u más i. Fíjense, vamos a calcular la elevada de u respecto de x es menos e a la menos y seno de x. Y la elevada de la u respecto de y es menos e a la menos y coseno de x. Abajo voy a poner sus contrapartes de acuerdo con las relaciones de Cauchy y Riemann. Quiere decir que aquí voy a poner la derivada de v respecto de y. La derivada de la v respecto de y. ¡Qué buena onda! Es menos e a la menos y seno de x. Fíjense. Ah, pues sí. Este es igual a este. La predicción de que se hereda el DNA algebraico parece que se está cumpliendo. Pero aquí pasa algo que ya le puso en la torre a todo. La derivada del v respecto de x es, en este caso, me queda como, no, aquí sí es aquí sí se satisface la continuidad. Ya me acordé. Este sí es. Ahí, no. Se satisface. Cauchy, Riemann y debido a las propiedades Profe, la cámara. sí, espérenme. Y la función es entera. No hay ninguna bronca. Aquí sí. Y comenzamos ahora una nueva función que es un primo muy cercano
al que tenemos. Lo único que voy a hacer es un pequeño cambio que voy a poner en otro color. Ya no va a ser, en la parte imaginaria ya no va a ser e a la menos y, va a ser e a la y. Y la misma al seno de x. Creo que se percatan de lo siguiente. El cálculo es muy rápido. Las primeras dos derivadas no cambian, porque la función no la modifiqué. Pero la otra, sí, aquí lo voy a poner. La derivada de la v respecto de y. Ya me fregué. La derivada de la v respecto de y es la misma función. Y la derivada de la v respecto de x no es otra cosa que e a la y coseno de x. Espérenme, aquí me equivoqué. Este está mal. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Está bien. Porque es menos, ¿no? Y aquí sí está bien. Pensé que me había equivocado. Fíjense cómo ninguna de las dos. Espérenme, creo que me estoy equivocando en el álgebra, ¿no? Este sí es. Y la derivada de la y. Aquí hay un error, este es coseno de x. Sí. Porque aquí estoy derivando respecto de y, no respecto de x. Ahora sí, de todo parece que checa. Fíjense, díganme, ¿la función es derivable? Esta. Pregunta. No. No existe. En ningún punto. Bueno, podríamos ver en qué, cuando estoy haciendo las cosas como de manera muy descuidada. Vamos a preguntarnos cuándo se cumple. En general no se van a cumplir. Entonces, vamos a analizar en qué puntos, si es que hay algún punto donde se pudiese cumplir. Entonces, fíjense, para satisfacer Cauchy-Riemann, que es la primera de las dos series de condiciones que hay que cumplir, se debe tener que e a la menos y, sí, ¿verdad? Es seno de x, tiene que ser igual a e a la y seno de x. La segunda condición es que menos e a la menos y coseno de x sea igual a e a la y coseno de x. Las exponenciales solo se hacen cero cuando el argumento se va a menos infinito. Quiere decir que esto se va a cumplir. Esto me va a implicar que el seno de x debe ser cero. Fíjense. Y la segunda de las condiciones de Cauchy-Riemann es que el coseno debe ser cero. Entonces, yo lo que debo de tener para que se satisfaga el par de ecuaciones de Cauchy-Riemann, es decir, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x tiene que ser cero. Porque el seno debe ser cero y el coseno debe ser cero. Dígame cuántos puntos en el plano, en la recta real satisfacen esta condición. ¿Qué pasó? ¿Ninguno? ¿Cuántos puntos infinitos? No. ¿Cuál Para es? que el coseno sea cero y el seno sea cero. Sí, simultáneamente. Al mismo tiempo. Porque esto lo hago porque
No es que yo tenga que satisfacer una de las dos, y si satisfago una, ya puedo pasar a hacer el análisis de la continuidad de las derivadas. No, las dos condiciones se deben satisfacer simultáneamente. Quiere decir que en el punto X el seno debe ser 0 y también en ese mismo punto el coseno debe ser 0, cabrón. Coseno cuadrado de X más seno cuadrado de X puede ser un número que sea 0 cuando lo sumo. No. No hay ningún punto. Esto es una contradicción. Es más, no lo enseñan. Esto es, en realidad, el radio Es un... de un círculo unitario. Y el radio de un círculo unitario, por definición, es un 1. No hay ningún punto. ¿Sí agarró la onda, Cremona? Sí, lo que pasa es que me confundí porque sus 2 del cuadrado parece una Y. Perdón, profe. Ok, está bien. Este es un 2. No puedo escribir mejor, la neta del planeta. ¿Para qué miento? Llega uno a desarrollar hasta un cierto cinismo en cuanto a esa parte. Entonces, son 2, no son Y. Entonces sí quedó, pero eso, mi cinismo no tiene aquí que ser relevante. Lo que Sí, no, importa no, es no, que, no. De hecho, no había visto nada más el 2, pero sí, eso es un 1. Es un círculo unitario. entonces, ¿hay algún punto en el plano complejo en donde la función sea derivable? Pregunta. No, no lo hay. ¡No lo hay! ¡No es derivable! En ningún punto del plano complejo. Fíjense, qué fuerte es esto. Lo más seguro es que si ustedes agarran funciones que tengan derivadas de cualquier orden en el plano real, con ellas definen una función real y una parte imaginaria de una función compleja, lo más seguro es que lo que resulte no sea derivable. La mayoría de las funciones en variable compleja no tienen derivada. No nos vayamos con la finta. Ni siquiera van a satisfacer la primera de las condiciones, el primer conjunto de condiciones, que son los dos pares de condiciones definidas por las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí está claro hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Y además, lo vamos a ver, es algo curioso, lo vamos a probar como consecuencia de un teorema integral más adelante. Cuando uno estudia variable real, puede ser que una función tenga las primeras dos derivadas y después de ahí existan puntos en donde la derivada no, 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 no podamos hablar de ella, no exista. Muy bien. En variable compleja, cuando entremos a algunos de los teoremas integrales, nos vamos a percatar de algo muy curioso. Nos vamos a percatar de que si existe la primera derivada, entonces eso va a implicar que existen las derivadas de cualquier índole, de cualquier orden. Es algo sorprendente. La existencia de la primera derivada garantiza la existencia de la derivada de cualquier orden. Fin de la historia. Muy bien, pero hasta aquí, ¿hay alguna duda, algún comentario? Señorita Ruiz Mérida, todo está claro y transparente. Algo no está muy bien explicado. ¿Quiere usted mencionar algo? ¿Todo está bien? Por el momento sí. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Fíjense que el teorema lo voy a poner de esta manera. Sea f de z igual a u de x, y más i de v x, y. Y z0 un punto del plano complejo. Si en ese punto se satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann
en su versión cartesiana y las cuatro derivadas son continuas en x0, y0, entonces la derivada existe. Pero yo en ocasiones tendré que hacer un análisis de una función no en su representación cartesiana, sino en su representación polar. Por ejemplo, si yo tengo una superficie, si yo tuviera una nube que fuera un círculo, y ahí yo tengo un campo eléctrico, me conviene a mí no usar coordenadas cartesianas, porque la simetría de la figura me está diciendo, oye, pues usa coordenadas polares, y las coordenadas polares me llevan a la necesidad de plantear este teorema desde esa representación. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la versión en coordenadas polares de este, ya sabemos, teorema? Entonces, vamos a hacer la dichosa demostración. No sé si la acabe hoy, pero voy a empezar nada más a usar la vil y vulgar regla de la cadena. ¿Ok? Fíjese. Sabemos respuesta. Sabemos que X es igual a R coseno de teta y Y es R seno de teta. A partir de este momento, por favor, siguen el álgebra con más cuidado, porque ahorita sí ya me está cayendo el cansancio mental. Entonces, cuando eso pasa, 1 más 4 me va a dar 9 y no me voy a dar cuenta. Entonces, hagan el álgebra, sí, por favor. Y yo sé lo siguiente. La parcial de U respecto de X, yo la voy a ver de la siguiente manera. Es la parcial de U respecto de R por la parcial de R respecto de X, más la parcial de U respecto de teta por la parcial de teta respecto de X. Voy a hacer primero este cálculo. Muy bien, hasta ahí no hay ninguna bronca. Fíjense cómo yo me doy cuenta de lo siguiente. R cuadrada es X cuadrada. Bueno, lo saco así. Y esto, bueno, y además, tangente de teta es Y sobre X. Muy bien. Y ahora comienzo a calcular esas derivadas. La parcial de R respecto de X, de que se dan cuenta que es 1 sobre 2 veces R. Hagan el álgebra, ¿sí? Aquí no va ningún... Por 2 veces X. 2 veces X. Esto es X sobre R. Para ahorrarme cálculos que al rato también voy a necesitar. Me voy a dar cuenta que la parcial de R respecto de Y es algo muy similar. Es 1 sobre 2R por 2Y. Esto es Y sobre R. Muy bien. Quiere decir, sobre R. Quiere decir que ya tengo este primer cacho que está aquí. Me falta la derivada de la teta respecto de X. Vamos a hacerlo. No me gusta recurrir a libros de derivadas de integrales. Prefiero hacer los cálculos en el pizarrón.
hicieron pues suficiente. Entonces vamos a calcular la derivada de la teta respecto de X y de Y, pero lo voy a ver de la siguiente manera. Fíjense cómo Y sobre X no es más que la arcotangente de teta. Muy bien, está bien. Y me doy cuenta de lo siguiente. Voy a hacer aquí, de este lado. Y voy a hacer nada más. Quiere decir que si necesito, déjenme ver, necesito la derivada de teta respecto de X. Entonces, vamos, déjenme ver, ¿qué es más sencillo? Sí, entonces, vamos a ver, la parcial de teta respecto de X tiene la siguiente cara. Es igual a la parcial de teta, y déjenme usar una letra diferente respecto de G, por la parcial de G respecto de X, donde G lo estoy definiendo como Y sobre X. Creo que se dan cuenta que la de aquí me viene el primer punto, y esto implica que la derivada de la y respecto de x no es otra cosa, por lo que está aquí, que menos y sobre x cuadrada. Lo único que me resta es calcular, la derivada teta respecto de y. Siendo Profe, una pregunta. ¿Por qué puso arco tangente? porque la teta es, la tangente de teta es Es y entre X. y entre x, sí. Entonces, ¿por qué puso que y entre X era la... Ah, perdón, sí, estoy pensando al revés. Teta es la arcotangente, sí, sí, sí. Sí, ya estoy, es al revés, ¿no? Teta es la sí, es la arcotangente de y sobre x. Aquí creo que me hubiera terminado yo hubiera tenido que darme cuenta que lo había escrito al revés. Teta es la arcotangente de y. Y como me enseñaron en la prepa, calcular estas derivadas. Fíjense cómo G es la tangente de teta. Esto quiere decir que la derivada de G respecto de teta no es otra cosa que es coseno de teta sobre coseno de teta. Y luego es menos más, sí, seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta. Esto es 1 más tangente cuadrada de teta. Ah, exacto. Y esto es 1 más g al cuadrado. Claro, yo lo que quiero es la derivada de teta respecto de g. Pero dentro del curso de cálculo de la prepa me enseñaron el teorema de la función inversa. Y esta derivada es igual a 1 sobre la derivada de g respecto de teta. Ya la hice. Esto es 1. Y esta derivada, y ahora sí ya la tengo. La parcial de teta respecto de x no es otra cosa que lo siguiente. Lo primero, voy a poner la parcial de g respecto de x, pero la parcial de g respecto de x, no me estoy equivocando, no está bien, es y sobre x cuadrada.
Y después me queda por la parcial, la derivada, perdón, estas no son parciales, son derivadas ordinarias. Es la derivada de teta respecto de ji, pero la derivada de la teta respecto de ji es esto que está aquí. Y ahora sí simplifico. Para abajo. Profe, la cámara. Espéreme, va a ser que no me acuerdo ni de mi nombre, Villalobos. Ahí está. Ahora sí. Esa es la derivada de de teta respecto de x. Y ahora sí, voy a poner lo que era la u respecto de x. Es la u respecto de r por la parcial de r respecto de x más la parcial de u respecto de teta por la parcial de teta respecto de x. Y ya tengo los dos. Esto es lo siguiente. Esto era x sobre r por r. Aquí tengo el signo menos, me queda menos y o teta sobre r cuadrada. Y lo voy a poner desde otra perspectiva. Pero x sobre r es coseno de teta. Y y entre r es seno de teta, pero tengo aquí un cuadrado. Esto me queda como un seno de teta. Esta es la derivada de la u respecto de x, pero escrito ya en función de coordenadas polares y de las derivadas de la u respecto de la r y respecto de la teta. Lo mismo hay que hacer para la u respecto de y. Profe, ¿qué dice al final? Coseno de teta de por u r menos. Seno de teta por u respecto de teta, y todo dividido entre r. ¿Ya lo vio, Sí, Villalobos? Y creo que se percatan que hay que hacer los... aquí va a ser los de teta respecto de y. Hay que hacer este cálculo 3 veces más. No es un cálculo complicado, pero ya estoy muy cansado. Ya me estoy equivocando mucho. Aquí lo voy a parar. Les estoy robando casi 15 minutos y lo iré reponiendo con 5 minutos adicionales durante 3 días, y con eso les pagaría la deuda. Pero si no, me voy a estar equivocando mucho. Ya había puesto al revés las cosas, ya el cansancio me está cayendo al cerebro. Ya no tiene mucho sentido que siga haciendo cálculos, me voy a estar equivocando. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo está claro y transparente, señorita sí, Jiménez? ¿Sí? sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuál es la idea? Porque eso no lo dije. La idea es partir de la representación en coordenadas esféricas, en coordenadas cartesianas. Y voy a escribir las derivadas en coordenadas cartesianas. Las voy a poner en términos de las derivadas respecto a las coordenadas polares. Y después, partiendo de conocer las ecuaciones en coordenadas cartesianas, voy a deducir de manera muy sencilla. Solo es usar la regla de la cadena varias veces y obtenemos las, ¿cómo se llama?
las ecuaciones de Cauchy-Riemann desde la perspectiva de coordenadas polares. Entonces, fíjense que aquí hay que tener cuidado. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Antes de irle. Por lo siguiente. Este cuate que está aquí. Quiere decir que yo no puedo irme al origen. Porque en el origen el R se va a cero. Entonces, hay un punto. En el momento en que yo comienzo a usar coordenadas polares, debo de tener mucho cuidado porque estoy introduciendo en algunos casos la posibilidad de dividir entre cero. Y eso no lo puedo hacer. Entonces, hay que tener cuidado con este que está aquí. ¿Sí está claro para todos? Es como una señal de alerta. ¿Sí está claro, Carmona? Sí, profe. ¿Alguna duda, Franco Torres? No, profe. ¿Todo está claro y transparente? Sí. Muy bien. Entonces, le paramos aquí y nos vemos en 46 horas. ¿Estamos de acuerdo? Mediten las cosas. Aquí no va a haber gran complejidad, digamos, conceptual. Nada más hacer cálculo con el cuidado de siempre. El viernes termino esta versión del teorema. Vamos a deducir dos teoremas muy importantes, consecuencia de este teorema fundamental en cuanto a la diferenciación de funciones en variable compleja, y pasamos a ver la interpretación de lo que significan físicamente. Y después cómo vamos a poder estar resolviendo, en realidad, ecuaciones diferenciales en dos dimensiones sin resolverlas. Eso es lo fantástico. Ya que me dan una función que es derivable, yo ahí voy a tener el campo eléctrico y el potencial eléctrico de un problema bidimensional. Lo único que tengo que hacer es encontrar cuál es el problema que está siendo representado por por esa función. Entonces vamos a aprender a resolver ecuaciones diferenciales sin resolverlas, usando pura variable compleja. Eso es lo bueno de esta parte del curso. Entonces, nos vemos, nos escuchamos en 46 horas. ¿Estamos de acuerdo? Buena tarde a todos. Sí. Luego, profe, gracias. Gracias igualmente, luego. profe. Hasta luego, luego. profe. Hasta luego. Pero